convivir. Amén. Nuestros chicos con mucho cuidado van a pasar a sus clases, allí con sus maestros. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gracias damos a nuestro Dios. Y en este día, amados hermanos, vamos a buscar nuestra Biblia, la palabra de nuestro Dios, y vamos a aprender. Amén. Vamos a pedirle a nuestro amado pastor Paulín. Bienvenido, pastor. Él va a estar hoy compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y yo le invito a que le ponga pausa a todos esos pensamientos que quizá pudieran venir, cosas que tenemos que hacer, y llenémonos de la palabra, que no se nos escape nada, porque ella es para usted y ella es para mí. Bienvenido, pastor. De verdad, dice su pastorcita, Dios nunca pierde, ¿no? ¿No? ¿Le atinó? Sí. Le atinó, que de verdad, gracias por esa administración al final, pastorcita Babi, muy bonito, a eso venimos. Aparte de saludarlos y qué bueno que vino, qué bueno que vine, qué bueno que venimos. Es hermoso darle el domingo la importancia que Dios demanda y que Dios merece. De verdad es bonito. En algunas ocasiones yo he estado en otros lugares en domingo y que no asisto a una iglesia. Hay algo que no me mantiene tranquilo y bueno, pero yo sé que no podemos dejar de asistir nosotros a la iglesia. Está escrito, aparte de que está escrito, hay una convicción, yo creo que en todos ustedes y en mí, de que venir a la iglesia es hermoso, es bello, es muy hermoso. Y bueno, fíjense, aquí en la iglesia del Porvenir, Casa de Honor del Porvenir, hay libertad. Pequeña, gente bonita, yo le quiero llamar así, donde hay libertad, de verdad. Tienen una maestra que enseña por frases cristianas. Enseñan mucho ahí y bueno, platicamos. Yo casi que aquí con ustedes, iglesia, platico algo del evangelio, platico algo, tan solo algo de lo que yo he aprendido si te dijera que Dios me puso el mensaje ahorita, no es cierto, no, yo ya lo venía estudiando. Yo quiero platicar con ustedes, que exploremos juntos un tema de una parábola. Hoy nos reunimos de verdad, hermanos, para explorar sobre una de las enseñanzas de Jesús tan poderosa, tan hermosa, tan maravillosa, ¿sí? La parábola de la red. ¿Por qué? Porque lo va a entender. Hay parábolas. Mire, vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 47. Por favor, hermanita Fabita. Está escondida ahí, Fabi. Sí, ok. Es el lenguaje... perdón, no, el que quiera, ese es lenguaje... nueva traducción viviente. ¿Cierto? Ok. El reino de Dios se parece a una red de pescar. Dice,
dijo su pastorcita, ponga atención un momentito, aquí no se tarda uno mucho, media hora, es suficiente, 35, 40 minutos, yo no sé, pero una red de pescar, los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de peces. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar el malo, el pescado bueno del malo. Guardan el pescado bueno en una canasta y tiran el pescado malo. Esa traducción no es una traducción viviente, es otra traducción. ¿Perdón? ¿Sí? Ok, está bien. Ok. La parábola de la red. La forma de enseñar de Jesús a través de las parábolas no solo capturaba la atención de los que lo oían, de los oyentes, no nada más eso, sino que les dejaba una lección profunda y duradera. ¿Qué tan duradera? Una lección profunda y duradera. Lo va a entender, quizás ahorita no. 3 versículos, pero estoy seguro, completamente convencido que todos los que estamos aquí van a entender esa parábola, ese mensaje, porque es muy sencillo. La cosa es que ustedes quieran entender el mensaje de Jesús, ¿sí? Sí. Entonces, la parábola que estamos explorando hoy es como un llamado, y no aquí al altar, es un llamado que el Señor nos hace a reflexionar, ¿sí? Y a tomar acción si fuera necesario en nuestra vida cristiana. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí? La parábola del pescador nos habla, hay obviamente diferentes traducciones, ¿sí? Nos habla de un pescador, fíjese, que lanza la red al mar y recoge todo tipo de peces, todo lo que alcanza a agarrar la red, ¿sí? Al final, los buenos son separados de los malos, ¿sí? Esta imagen tan vívida, tan elocuente, tan representativa, que yo creo que todos hemos visto alguna ocasión, cómo los pescadores separan los pescados, ya sea en una revista, en una película, o quizás usted lo haya visto en vivo. Yo lo vi muchas veces en vivo, ahí en la Cruz de Guanacaste, cuando llegaban los pescadores. Sí, fíjese, entonces, es una parábola tan sencilla. Sí. Tiene un significado, esa imagen vívida, como le estoy diciendo, representativa, ¿sí? Tiene un significado profundo que se aplica directamente a nuestras vidas, ¿sí? El Señor nos enseña que llegará el momento, ¿sí?, en que seremos separados, ¿sí? Por ello, iglesia, casa de honor, es crucial, escúchame, es crucial que vivamos, me incluyo, que vivamos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, para ser encontrados justos delante de Dios. Mencionó pastorcita Baby, hacer su voluntad. Las últimas 2 ocasiones que he estado con ustedes, yo les he compartido acerca de la voluntad de Dios. Primero fue de que reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad. Y después les compartí con ustedes acerca de, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, el Señor nos enseña aquí, en esta parábola tan sencilla, 3 versículos hemos leído, pero encierra un mensaje profundo, es un llamado a la reflexión para que tú medites, sí, y que realmente estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Okay. No es tanto para tener un temor, ni para tener ni es una advertencia, tal vez una advertencia de parte del Señor, en lo que está escrito, pero yo lo veo más bien, amada iglesia, como una oportunidad. Fíjate bien, como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para examinarte, ¿sí?
para examinar nuestras vidas, para asegurarnos de que estamos viviendo conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento. ¿Cuándo? No lo sabemos. Solamente es una oportunidad, una advertencia, un foco. Iglesia, casa de honor, si no estás viviendo conforme a los estatutos, conforme al reino de Dios, es una oportunidad, un llamado a que reflexiones y que cambies lo que tengas que cambiar, porque un día seremos llamados. No es para espantarse, para nada. No, es una parábola que el Señor está diciendo que ¿qué es lo que el mensaje, qué es lo que nos quiere decir? No es que vivamos así, va a venir el Señor. No es así. No es así, ¿sí? Miren, estar viviendo conforme a su entera voluntad. Nosotros vivimos en un mundo lleno de, no nada más las tentaciones, esas son unas, no. Tenemos innumerables distracciones. Todos, la mayoría de nosotros tenemos un trabajo secular. Sí, quizás los pastores, su trabajo es aquí, sin embargo, son tentados, son distraídos. Nosotros, los que trabajamos, que tenemos una vida, un trabajo secular, eres tentado, eres distraído. Hay muchas distracciones por cualquier cosa que te separa de la presencia de Dios. No quiero decirte que a la hora de que vaya a llegar el momento, el juicio final, estés de los pescados malos. Oh. Entienda bien lo que es, mire, sí, lo hemos platicado, yo lo he compartido con ustedes, ¿sí? ¿Qué es una parábola? Quiero que entienda bien, de verdad, hermano, porque yo lo leí muchas veces, y me ayuda. Me hace meditar en dónde estoy equivocado, qué estoy haciendo mal, qué debo de cambiar. ¿Sí? El Señor enseñaba en parábolas. ¿Por qué en parábola? ¿Qué es una parábola? Mire, entienda bien. La parábola es la narración de un suceso fingido. El Señor usaba esas palabras. ¿Por qué? Les voy a decir por qué usaba eso el Señor. ¿Sí? Es un suceso fingido que por comparación o semejanza, ¿sí?, se produce una verdad importante o una enseñanza moral. En el caso de la parábola, eso nos deja un mensaje importante, una enseñanza moral. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Que debemos de estar preparados y de estar viviendo conforme a su voluntad, conforme a los estatutos de su reino, porque un día va a llegar, ¿sí? Ahora, el Señor enseñó esa parábola a los oyentes, ¿sí? Okay. ¿Cómo se aplicaría esa parábola? Es un absoluto, o sea, que aparte del mensaje para los oyentes de aquella época, es un mensaje para nosotros, los oyentes de hoy en día. ¿Cómo se aplica esa parábola a nuestra vida? ¿Cómo? Si la entendieron, todos los que estamos aquí, la persona, un niño de sexto lo entiende y lo ha visto alguna ocasión en una revista, en la película, no sé, cómo un pescador separa los peces. Okay. El Señor usaba lo que estás haciendo mal. Yo no soy perfecto, iglesia. Yo no soy perfecto. Tengo tantas fallas, tantísimas fallas, y me equivoco. En el mundo secular en el que yo trabajo, en el que me muevo, son tantas las distracciones, ¿no? Sí, en fin, sí, ok. Mire, las parábolas, me estoy enfocando mucho en lo que es el significado, porque quiero que entiendan las parábolas, hermanos, ¿sí? Es la herramienta principal, ¿sí?, preferida para enseñar, porque el Señor usaba imágenes. Él creaba imágenes en la mente de los que le estaban oyendo. Hoy en día, si yo supiera un poquito de lo que sabe Salomón en la computadora, él creaba imágenes. Yo estaría predicando esto, y si supiera yo computación, pondría una imagen ahí. El Señor les creaba imágenes.
inclusive imágenes y situaciones familiares, como cuáles, mire, hay tantas parábolas, y yo he compartido con ustedes algunas familiares, fíjese, la parábola del niño perdido. Es una parábola, es una semejanza, una verdad de importancia o una enseñanza moral. La oveja perdida, la moneda que se perdió. En fin, él usaba esas. Entonces, creaba el Señor, usando parábolas, creaba una imagen en la mente de lo que los estaban oyendo, ¿sí? Mire, usaba situaciones familiares, como les dije, ¿sí? La parábola de la red es un claro ejemplo de lo que el Señor trataba de decirles a los que le estaban oyendo. Y lo vamos a volver a leer en esta versión ahora, en Nueva Traducción Viviente. Voy a volverlo a leer, nada más unos 2 versículos. Dice: también el reino de los cielos es como una red para pescar. Fíjese, el Señor en las parábolas, en muchas de sus parábolas, siempre, no siempre, en lo que lo he leído, el reino de los cielos. Menciona mucho el reino de los cielos, el reino de los cielos. Mire, también el reino de los cielos es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Todos hemos visto eso, o lo sabemos. ¿Amén? ¿Puede decir conmigo amén? Ok. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla. Se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon a los que no servían. Llevamos 2 versículos y ve el mensaje que nos está diciendo el Señor en parábolas. En parábolas. El Señor y la red, y usted y usted y usted y yo somos los peces, y nos van a separar. Y nos van a separar. ¿Cómo has vivido? Pregúntate. Por eso es reflexión. El Señor nos está preparando, nos está advirtiendo, nos está dando una oportunidad, ¿sí? Así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, ¿sí? Ahora, el contexto histórico de una parábola, ¿sí? Para entender por qué el Señor usaba esas parábolas. Mire, primero que nada, hermano, la mayoría de la gente en aquel tiempo era analfabeta. Era analfabeta. Nunca mencionan que haya escuelas en la Biblia, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Inclusive eran analfabetas. Simplemente, sí, dependían de la tradición oral. Aprender Esto es piano. No sabían ni conjugar un verbo, pero ya escucharon, este es piano, se llama piano. Dependían de la tradición oral para aprender, ¿sí? Las parábolas eran una forma efectiva de enseñar porque eran fáciles de recordar y de entender. Hermanos, si se les olvida esto, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga mucho, porque van a necesitar mucha bendición. Yo no quiero que nunca se me olvide esto que yo he leído cantidad de veces, porque no quiero que se me olvide. Quiero que se quede aquí adherido, como lapa, como si me hubieran esculpido. ¿Cómo estoy viviendo? Yo soy un pez. Un día va a llegar el pescador, los ángeles, y me van a separar. Yo quiero irme al canasto de los buenos. Ahora, las parábolas tienen doble propósito. Por un lado, revelan verdades espirituales a aquellos que están dispuestos a escuchar y a entender, a los de Casa de Honor del Porvenir, aquellos que están dispuestos a escuchar, pero a entender. Pues escuchamos, bueno, oímos porque pues me oye, pero escuchamos a veces. Estamos oyendo y si te preguntan en segundos, oye, ¿qué dijo? Ni estás aquí.
Oyes porque tienes que oír, pero no estás escuchando. Y una vez a mí, 2 o 3 veces me agarraron así, no crean que no. Oiga, hermano, sí, yo en la luna de Valencia. En la luna de Valencia, ¿dónde andaba? Menos aquí. Entonces, revelan verdades espirituales a aquellos que están dispuestos a escuchar y a entender. Porque solamente un niño que no sepa leer no puede entender esto que acabamos de leer. Marcos 13 se fue. Sí. Se fue. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me oye? ¿Ya? ¿Sí? Perdón. Ok. Pero por otro lado, tienen 2 propósitos. Uno, revela verdades espirituales, si tú quieres entenderla. Si no, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Gracias, hermano. Qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Dios te bendiga mucho. Por otro lado, ocultan esas mismas verdades, las ocultan a aquellos que no están preparados o que no quieren entender o que no están dispuestos a recibirlo, que llegan a la iglesia ¡pluc! Y ponen el candado en su corazón. Por eso es algo que queda bien claro ahí en Mateo 13:10. ¿Podemos ir ahí? 13:10, por favor, Fabita. Fíjese, sus discípulos, ahí creo que ahí el Señor ya había compartido una parábola del sembrador que riega la semilla. Sí, dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, a ver, vete más arriba, a ver si es cierto, estoy en lo correcto, para arriba, o sea, parábola, ¿qué? A ver. No, ya, seguimos. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Fíjese, los mismos discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y luego les conté, a ustedes se les permite entender los secretos. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. Nuevamente, eso ha capturado mi atención del reino de los cielos, y lo he leído muchas veces, tantas veces que dice el Señor, el reino de los cielos, ¿sí? Les contestó, pero a otros no, ¿sí? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento, ¿sí? En abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Hermanos, solo aquellos con corazón abierto, dispuesto a querer aprender algo más. A eso venimos a la iglesia, hermano. No nada más a venir, qué bueno, sí, te saludo, Dios te bendiga, y qué bueno, ya hacía mucho que no te veía, como bla, bla, bla. No, lo más importante es lo que dice Dios en el Evangelio. Lo más importante es venir a alabar al Señor. Lo más importante es cuando somos ministrados, es escuchar esa administración. A eso venimos, iglesia, aprender, ¿sí? Solo los corazones abiertos y deseosos podrán entender el verdadero significado de las enseñanzas del Señor. Mire, una vez yo compartí con ustedes, las parábolas son bien sencillas. Por ejemplo, la parábola de la moneda perdida. Son 3 versículos, 3. Pero tiene un mensaje tan profundo que yo me acuerdo haberles compartido eso. Esa mujer perdió una moneda. ¿Y nosotros qué hemos perdido? ¿La fe? ¿Qué has perdido? ¿El amor? ¿Qué has perdido? Si no has perdido nada, Dios te bendiga, qué bueno, sigue viniendo, trae tu ofrenda y toda la cosa aquí a la iglesia. ¿Ves? ¿Sí? La parábola de la red, hermanos, es una ilustración del juicio final. No es con temor. Por favor, no sabemos nada de ese. A lo mejor llegamos al año 3000 y el mundo sigue. No sabemos nada, ¿sí? Es una ilustración del juicio final, ¿sí? Representa el reino de los cielos, ¿sí? ¿Sí? La red representa el reino de los cielos y usted y yo somos los peces. Eso lo leímos hace un momento.
Somos los peces, ¿sí? Las personas del mundo, ¿sí? Cuando la red se llena, es una imagen, parábolas, es una imagen, ¿sí? Del fin de los tiempos, ¿sí? Cuando todos seremos llamados a rendir cuentas de nuestras vidas. El Señor nos está diciendo que seremos separados de los buenos de los malos, ¿sí? Ahora, si ya leíste eso, volvemos a 13:47, Fabita, por favor. Si estábamos ahí, 13:47. Dale 48 casi, por ahí, ¿sí? Ok. Llega el momento. Por eso digo que es no un llamado no aquí al altar, no aquí al estrado. Es un llamado ahí en tu lugar. Es un llamado a que te preguntes o que reflexiones. ¿Estás viviendo de acuerdo a los principios de Dios? Contéstate, ¿eh? Aquí no somos curas. Contéstate tú, ¿sí? ¿Estás preparado? ¿Cómo se aplica eso en lo personal, hermano? O en lo colectivo, ¿sí? ¿Cómo se aplica eso, hermano? En lo personal y en lo colectivo. En lo personal, mira, el mundo en el que vivimos, un mundo imperfecto y caído, ¿sí? Está lleno, pero lleno de distracciones. Yo los veo, lleno de distracciones, déjate ya de las tentaciones, distracciones, ¿sí? Tentaciones, ¿sí? Deberemos de asegurarnos, este es el mensaje, Señor, hermano. Deberemos de asegurarnos que nuestras acciones reflejen la fe. Y no le des unas quemadotas a Jesucristo allá afuera cuando dices que eres cristiano y haces todo lo contrario de un cristiano. La gente te va a decir, ¿este es el que va a ir a casa de honor? Tus acciones, ¿sí? Deben asegurar que reflejen tu fe, ¿sí? Debes de ser ejemplo de integridad. Ahorita te explico integridad. Debes de ser ejemplo. Lo siento mucho, iglesia, hermano, hermana. Debes de ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque tú decidiste ser cristiano. Y en el momento en que tú decidiste ser cristiano, adquieres una responsabilidad. Una responsabilidad que bien claro nos lo dice Santiago en capítulo 1, versículo 22. Tú, en cuanto eres cristiano, dice, te conviertes, eres hacedor, no solamente oidor de la palabra, sino hacedor. Ahí entra tu responsabilidad. Aquí ya llegaste, ya escuchaste, pero no te engañes a ti mismo que digas que eres cristiano si no haces lo que el Señor dice que hagas. Ser hacedores de la palabra. Entonces esto ¿qué pasa? Si tú eres hacedor de la palabra y tú actúas, las acciones que toman están demostrando la fe que tú tienes, ¿sí? Tú, aparte de lo personal, que es para siempre, tus acciones son para siempre, porque vas a llegar a ser separado y vas a estar del lado de donde van los de carne blanca, el robalo, el huachinango. Esta parábola nos enseña también, ¿sí?, la naturaleza del reino de Dios, hermanos, ¿sí? Y nuestra responsabilidad como creyente. De verdad, yo no te dije que vinieras y que fueras cristiano. Tú solito. Ni creo que pastor Saúl ni Salomón haya ido a tu casa y traerte. No. Pero adquieres una responsabilidad. En ese momento, tú adquieres una responsabilidad. No nada más puedes llegar a la iglesia y escuchar y no hacer nada. Vivir con integridad, sí. En muchas palabras el Señor describe el reino de los cielos. ¿Y quiénes la forman? ¿Quiénes forman el reino de los cielos? ¿Sí? Tengo un poquito más, ¿verdad? Sí. La parábola de la red nos muestra que el reino de Dios está abierto. Escúcheme, está abierto a todos. Está abierto a todos, pero no todos van a entrar.
No todos van a entrar. El Señor mismo dice ahí en Mateo 7:22, Fabita, Mateo 7:22. El día del juicio muchos me llaman, nuevamente, otra vez, el día del juicio. Muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, si expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, ¿sí? Ok. Pero yo les responderé, fíjese, el reino de los cielos, fíjese, todos, está abierto para todos, todo el mundo puede llegar, tocar la puerta, tac, 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 ¿sí? Señor, Señor, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Nuevamente, fíjate, va a llegar. En otro versículo, en otro capítulo, menciona lo mismo. Yo te expliqué esto en una parábola, para que tú te lleves eso. Escúchame, escucha la voz de Dios. No me escuches a mí, escucha la voz de Dios. El Señor nos enseña que debemos de vivir de acuerdo con los principios de su reino, ¿sí? Esto significa los principios de su reino básicos: amar a Dios, amar a tu prójimo, vivir con integridad, vivir de acuerdo a su voluntad. Vivir con integridad, vivir con integridad significa tanto integrar, vivir con integridad, que integres a tu vida, ¿sí? Ser honesto, ser amable, ser amoroso, ser paciente. Y te digo todo esto, eso es vivir con integridad. Si tú llegas a seguir diciendo mentiras, escúchame, no eres íntegro, eres deshonesto. Mentirita, ay, me eché una mentirita. ¿Qué mentirita ni qué nada? Es mentira. Vivir con integridad, hermano, ¿sí? Como creyentes, como te digo, hermano, tenemos responsabilidad de vivir nuestras vidas de una manera que refleje nuestra fe. Esto significa que no solo evitar el pecado. No nada más es evitar el pecado. Ya, te creo. No nada más es eso, hermano, sí, sino también hacer el bien a los demás. Principio básico. Vivir una vida integral, hacer el bien a los demás. Por eso el Señor dice nuevamente en Santiago 1:22, dice, quiero leerlo, Fabita, por favor. Santiago es 1:22, sí, creo que sí. Santiago 1:22. Ok, lo voy a leer, que es una manera. Y lo van a escuchar y ustedes lo van a leer. Tienen dos maneras, hermanos. Dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, iglesia, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Yo me engañé durante muchos años, no sé. No. Alguna vez, no sé si les llegué a comentar, cuando yo estuve encerrado, llamémosle así, yo escribí un folleto que se llamó El Rey de las Excusas. El rey era yo, era el rey. Nadie me ganaba, Era un folleto negro, nadie lo leyó, solamente Dios y yo, porque lo quemé en la playa después de que escribí todo. ¿Sí? Por eso dice, hoy, ¿ustedes hicieron lo mejor? No, claro que sí. Dice la palabra de Dios, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará como por añadiduría, ¿sí? La parábola de la rey, estoy terminando, hermano, ¿sí? Sencilla, pero nos llama a la reflexión. Simplemente, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás preparado? ¿Sí? La parábola de la red nos recuerda que las acciones tienen consecuencias eternas. Escúchame, termino. ¿Cuáles consecuencias eternas? Te vas a ir con las de este lado.
consecuencias eternas, ¿sí? No podemos vivir, hermanos, ya no podemos vivir nuestras vidas de cualquier manera y esperar a que cuando llegue el juicio final, sí, ir y tocar y Señor, perdóname. No sé si te perdone, el Señor perdona todo, pero no sé, está ahí, hermano. Solamente yo te digo esto, ¿sí? No podemos vivir nuestras vidas de cualquier manera y esperar ser aceptados en el reino de Dios, ¿sí? Debemos de esforzarnos de vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios, de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Viviendo en integridad. Simplemente, hermano, vive una vida que refleje tu fe, que se te note que eres cristiano, ¿sí? Y darás, no, eso es para tu vida. Ahora, para lo colectivo, escúchame, tienes una responsabilidad para con los tuyos, para con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, tienes que dejar testimonio. Por eso te dije una reflexión a acción. Tu actitud no solamente refleja cuestiones así para lo eterno, en lo individual, en lo colectivo, dejarás un legado de principios de acuerdo al reino de Dios. ¿Por qué? Porque actuaste de acuerdo a la fe. Terminé. Deberás vivir con integridad. Es empezar a vivir con las cosas básicas. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y tratar de vivir una vida para que cuando llegue el momento Dios nos encuentre justos. Dios les bendiga. Denle un aplauso al Señor, porque hoy no le dimos ni un aplauso al Señor. Amén. Pastorcita.